Los modelos de lenguaje necesitan aprender a razonar paso a paso, pero hay un problema de fondo. Para que aprendan bien hacen falta millones de ejemplos de cadenas de razonamiento correctas, y generarlos a mano con personas escribiendo cada paso es completamente inviable. Vale, pero no es nuevo eso. Existen generadores procedurals, programas que crean problemas automáticamente. ¿Por qué no vale cualquier dato generado así? Buena pregunta. El problema es que casi todos los generadores procedurals que existen se diseñaron para una cosa: medir. Es decir, crear problemas de examen para ver si un modelo ya entrenado los resuelve. Pero entrenar no es lo mismo que examinar. Es como si para enseñar a un estudiante a resolver ecuaciones le diera solo los exámenes finales, sin soluciones paso a paso ni ejercicios graduados. No aprende. Entonces la diferencia está en que los datos de entrenamiento necesitan algo más que ser correctos. ¿El qué exactamente? Exacto. Para entrenar necesitas que cada problema venga con su solución completa, paso a paso, y que la dificultad esté calibrada, ni tan trivial que no enseñe nada, ni tan difícil que el modelo no pueda ni empezar. También necesitas que el generador tenga control sobre lo que produce, para poder graduar la complejidad. Y eso es justo lo que no tienen la mayoría de colecciones procedurals actuales. Están hechas para evaluar, no para enseñar. Pues de ahí nace Reasoning Core, una colección de 50 generadores procedurals diseñados desde cero para entrenar, no para examinar. Cubren desde matemáticas y lógica hasta planificación, juegos, relaciones de causa y efecto, y código. Y cada uno viene con su propio corrector semántico, un programa que entiende el significado de la respuesta, no solo si coincide textualmente, y controles de dificultad ajustables. 50 generadores suena a muchos. Pero ponme un ejemplo concreto para entenderlo. ¿Cómo es uno de esos problemas? ¿Qué tipo de razonamiento le pide al modelo? Imagina un problema de planificación. Tienes 3 contenedores apilados, y tienes que moverlos a una configuración concreta usando un brazo robótico que solo puede coger el bloque de arriba. El generador produce una secuencia de movimientos correcta paso a paso, etiqueta cada paso con la regla que se aplica, y además controla la dificultad. Cuantos más bloques metas, más pasos de razonamiento necesita el modelo. El modelo no tiene que adivinar la respuesta final, tiene que producir toda la cadena de movimientos. O sea que no es un problema de opción múltiple. El modelo tiene que generar el razonamiento completo, y el corrector semántico verifica que cada paso sea válido. Exacto. Y esa es la clave: como el generador sabe exactamente cuál es la solución correcta y en qué consiste cada paso, puede producir millones de ejemplos distintos con soluciones completas y verificadas. Es como tener un profesor que no solo pone exámenes, sino que escribe la solución perfecta detrás de cada problema, y además sabe graduar la dificultad. Para el fine tuning supervisado, eso es oro. Y la gracia está en que al ser un generador, un programa que crea problemas sobre la marcha, no tienes el problema de que el modelo memorice respuestas de un conjunto fijo. Cada vez que entrenas, ves problemas nuevos. Eso es. Y por eso los 50 generadores de Reasoning Core cubren dominios tan distintos: matemáticas, seguimiento de estados, lenguajes formales, datos estructurados, incluso juegos. Porque la idea es que el modelo aprenda patrones de razonamiento generales, no solo trucos para un tipo concreto de problema. Y los resultados lo confirman. En la comparación principal con modelos de 3.000 millones de parámetros, Reasoning Core superó a todas las demás colecciones procedurals, incluyendo Reasoning Gym y SYN Logic, en 3 pruebas de referencia: Drop, que mide razonamiento sobre textos; Logic UA, que evalúa lógica; y Arc Challenge, un banco de preguntas de ciencias. Vale, gana en tests. ¿Pero eso qué nos dice sobre cómo hay que construir estos generadores? ¿Cuál es la receta detrás del resultado? Ahí está lo interesante. Al analizar los datos descubrieron que la validez semántica, que el problema y su solución tengan sentido, no basta para que el entrenamiento funcione. Lo que realmente marca la diferencia son 2 cosas: que los objetivos de entrenamiento sean compactos, es decir, que cada ejemplo tenga la longitud justa de pasos de razonamiento sin relleno, y que la dificultad esté calibrada, ni demasiado fácil ni imposible. Es como en un gimnasio: no sirve de nada tener pesas si todas pesan lo mismo, o si son tan pesadas que no puedes levantarlas. Necesitas una progresión. O sea, que el tamaño del conjunto de datos importa menos que cómo esté diseñado cada ejemplo. Exacto. Las colecciones que tenían millones de ejemplos válidos pero mal calibrados rendían peor que Reasoning Core con menos datos pero mejor diseñados. La moraleja es que para enseñar a razonar, la calidad del andamiaje importa más que la cantidad de problemas. Vale, todo esto son problemas que un modelo resuelve en segundos o minutos. Pero ¿qué pasa cuando el modelo tiene que trabajar durante horas o incluso días? Por ejemplo, programar una función compleja, o hacer trabajo de investigación científica. Ahí no vale con generar una cadena de razonamiento de 10 pasos. Ahí tocas el problema del razonamiento de largo horizonte. Cuando un modelo tiene que operar durante ciclos largos, horas, días, el enfoque tradicional de generar una respuesta y ya está se rompe por completo. Los agentes actuales se estrellan porque no saben cuándo seguir por el mismo camino y cuándo cambiar de estrategia. O sea,
que el problema no es solo pensar, sino saber gestionar el propio proceso de pensamiento. Saber cuándo persistir y cuándo pivotar. Exactamente. Es la diferencia entre un estudiante que se queda atascado 3 horas en el mismo ejercicio porque no se plantea que igual el enfoque está mal, y otro que prueba, ve que no funciona, retrocede y prueba otra vía. Los modelos actuales hacen lo primero, se lanzan por un camino y si no funciona, no tienen mecanismo para darse cuenta, corregir y acumular lo aprendido. Y eso es justo lo que soluciona Argus. Pues Argus es un equipo de trabajo que nunca cuelga. No es un modelo nuevo, es un runtime persistente. Y antes de que me preguntes, runtime significa el entorno que mantiene vivo a la gente mientras trabaja, dándole acceso a herramientas y memoria. Persistente quiere decir que no se reinicia en cada tarea, va acumulando lo que aprende. Dentro de ese entorno trabajan 4 roles, el manager, el planner, el engineer y el reviewer. 4 roles, suena como una empresa montada dentro de un modelo. ¿Y qué hace cada uno? Exacto, es como una pequeña consultora. El manager decide qué se hace y cuándo hay que parar o cambiar de rumbo. El planner diseña el plan de trabajo. El engineer ejecuta, escribe código, resuelve problemas, hace los pasos concretos. Y el reviewer revisa lo que se ha hecho antes de darlo por bueno. Todos trabajan sobre un estado de proyecto duradero, que es como un expediente compartido donde queda escrito el objetivo, las restricciones, los intentos y las rutas descartadas. Entonces, ¿el manager es el que resuelve el problema de saber cuándo persistir y cuándo pivotar del que hablábamos? Justo. El manager no está pensando en los detalles del código, está vigilando la evidencia, los resultados apoyan que sigamos por este camino. Sí, se persiste. Si las mediciones muestran fallos, o aparece una restricción oculta, ordena pivotar. Es como un jefe de obra que ve que los cimientos están torcidos, no deja que sigan levantando paredes, revisa el plano y cambia la estrategia. Pero todo eso lo hace un único modelo, ¿no? ¿No es como si una misma persona hiciera de jefe, de ingeniero y de revisor? Sí, el cerebro es el mismo, pero los roles le obligan a cambiar de sombrero. Y lo importante es que trabaja por misiones acotadas, cada misión tiene un objetivo claro y un punto final. No es un agente vagando sin rumbo. Además, los pesos del modelo, esos valores internos que se ajustan cuando entrenas, no cambian. La evolución ocurre en el estado persistente y en las políticas de control, que son las reglas sobre cómo se toman decisiones. Entonces, ¿de dónde sale la mejora? Si no tocas el cerebro, ¿qué es lo que realmente aprende? Aprende el sistema, no el modelo. Imagina que cada misión deja en el expediente qué procedimientos funcionaron, qué verificaciones atraparon errores, qué rutas llevaron a callejones sin salida. Eso se acumula. En la siguiente misión, el manager tiene más información para decidir. Es como un equipo humano que mejora porque documenta sus errores, no porque le cambien el cerebro a nadie. Pero, ¿no hay riesgo de que el estado se llene de basura? Si todo se acumula sin control, al final será ruido. Por eso tienen verificación. Cada memoria, cada procedimiento, cada ruta rechazada solo se admite en el estado después de que el rol responsable lo revise. Y cuando existe un verificador automático, un programa que comprueba si el resultado es correcto, se usa como control de calidad. Es como un portón de seguridad, nada entra sin pasar la inspección, y eso atrapa errores antes de que contaminen los siguientes pasos. O sea, Argus no es un modelo más listo. Es un sistema que organiza al modelo para que trabaje mejor en tareas largas. Exacto. Y esa es la idea central, un arnés fijo puede revisar, recuperar y acumular conocimiento sin tocar los pesos del modelo. Lo que evoluciona es el estado y las reglas de control, con verificación en cada paso. Así el agente sabe cuándo seguir, cuándo girar, y no se queda atascado peinando las mismas paredes. Vale, me has convencido de que la arquitectura tiene sentido. Pero dime, ¿funciona en la práctica? ¿Cuánto mejora realmente? Funciona, y los números son claros. En SW Bench Pro, que es un banco de pruebas de ingeniería de software, Argus alcanza un 78% de aciertos. Comparado con un copiloto directo, el modelo generando código sin el sistema de roles, que se queda en un 59%. Es decir, de cada 10 tareas, Argus resuelve casi 8, mientras que el enfoque tradicional apenas llega a 6. Un salto de casi 20 puntos. ¿Y eso se paga en tokens? Supongo que tener 4 roles revisándose mutuamente consume muchos más recursos. Sí, pero la sorpresa está en cómo evoluciona. Al principio, Argus consume 1,41 veces los tokens que un copiloto directo. Pero después de varias rondas de autoevolución, cuando el sistema ya ha acumulado procedimientos y rutas descartadas, las ondas de trabajo maduras usan un 21% menos de tokens por tarea. Y el tiempo activo de trabajo se reduce un 15%. Es como un equipo que después de los primeros proyectos, ya sabe qué atajos tomar y qué errores evitar. O sea, que al principio inviertes más para que el sistema aprenda, pero luego se amortiza. Como un entrenamiento. Exacto.
Y además, durante esas campañas, el sistema registró 34 recuperaciones tras verificaciones fallidas y 22 rescates en el bucle de revisión. Eso significa que el reviewer atrapó errores antes de que se convirtieran en problemas mayores. En una campaña real de varios días de trabajo matemático, el sistema retuvo rutas falsificadas, es decir, caminos que demostró que no funcionaban, y actualizó los límites del conocimiento con pruebas respaldadas. 6 pipelines de publicación de artículos completaron 254 misiones con solo 16 retrocesos de etapa. Suena impresionante, pero seguro que tiene limitaciones. ¿Qué no puede hacer Argus? Varias cosas. Primero, el modelo subyacente sigue siendo el mismo. Si el modelo base no tiene capacidad para cierto tipo de razonamiento, el sistema de roles no puede inventarla. Segundo, el coste inicial es real, necesita suficiente infraestructura para mantener el runtime persistente durante horas o días. Y tercero, la verificación es clave, pero no todo es verificable automáticamente. Para tareas donde no existe un corrector automático, el sistema depende de la revisión humana o de heurísticas menos fiables. Entonces, la idea para llevarse es que no necesitas un modelo más grande para que razone mejor en tareas largas. Esa es la cereza del pastel. Un arnés fijo sin tocar los pesos del modelo puede revisar, recuperar y acumular conocimiento. Lo que evoluciona es el estado y las reglas de control, con verificación en cada paso. Es como tener un equipo que documenta sus errores y aciertos, y en el siguiente proyecto ya sabe por dónde no ir. El modelo no se vuelve más listo, pero el sistema es más eficaz. Y eso abre la puerta a que modelos actuales, sin esperar a la próxima generación, puedan abordar problemas que antes requerían supervisión humana constante. Los modelos de lenguaje tienen un problema curioso, pueden ser brillantes en una tarea aislada, pero cuando les pides que conecten información de una página a otra, o que cambien de habilidad dentro de un mismo razonamiento, primero calcular, luego planificar, empiezan a tropezar. Los 3 trabajos que vamos a ver hoy atacan exactamente eso desde ángulos distintos. O sea, el problema de fondo es que el modelo no ve el contexto completo o no sabe cambiar de marcha mental sobre la marcha. Y cada paper propone una solución diferente, supongo. Exacto. Uno construye contextos enormes con código fuente para que el modelo aprenda a seguir dependencias lejanas. Otro mide y entrena específicamente la capacidad de cambiar de habilidad dentro de una cadena de razonamiento. Y el tercero adapta todo el pipeline, corpus, recuperación, generación, a un idioma con recursos escasos. 3 caras del mismo dado, darle al modelo el contexto que necesita, sea código, cambio de tarea o lenguaje. Vamos con el primer trabajo, Octolon. El problema de base es que para que un modelo de lenguaje maneje contextos largos, de cientos de miles de tokens, necesita entrenarse con datos que tengan dependencias entre partes lejanas del texto. Si solo ves frases independientes, nunca aprendes a conectar información de una página a otra. Claro, necesitas ejemplos donde lo que pasa al principio afecte a lo que pasa al final. Como en una novela de misterio, donde el detalle del capítulo 1 solo cobra sentido en el capítulo 20. Exacto. Pues resulta que los corpus existentes para entrenar con texto largo, libros, artículos académicos, repositorios de código, tienen muy pocas de esas dependencias lejanas. En un libro, 2 párrafos separados por 100 páginas raramente se referencian entre sí. Son recursos finitos y con escasez de conexiones a distancia. Vale, pero dices que el código también está en esos corpus. ¿El código no tiene dependencias lejanas? Quiero decir, una función llama a otra que está en otro archivo, eso es una dependencia clara. Ahí está la clave. El código fuente está lleno de dependencias, imports, llamadas a funciones, referencias a variables definidas en otros módulos, pero los corpus tradicionales tratan el código como texto plano, sin explotar esa estructura. Octolon precisamente diseña un pipeline que parsea el código, sigue las referencias entre funciones y archivos usando un analizador sintáctico y un servidor de lenguaje, y reconstruye contextos recursivos de millones de tokens que sí contienen esas conexiones reales. Es como si en lugar de leer una novela saltándote las notas al pie, las integraras en el texto allí donde se mencionan. Entonces, ¿cómo lo hacen? Quiero decir, ¿qué significa exactamente parsear código y seguir referencias? Suena a algo bastante técnico. Vamos a simplificarlo. Imagina que estás leyendo una receta de cocina que dice prepara la salsa como en la receta anterior. Para entenderla del todo, necesitas tener esa otra receta delante. Octolon hace eso automáticamente con código, lee un archivo, encuentra las referencias a otras funciones o variables que están definidas en otro sitio, y va a buscarlas, como si abriera la otra receta, la leyera y la integrara en el texto original. Repite ese proceso una y otra vez, de forma recursiva, hasta que el contexto contiene todo lo que se necesita. O sea, es como si alguien hiciera el trabajo de un investigador que sigue las notas al pie de un artículo hasta encontrar todas las fuentes originales, y las pegara ahí mismo. El resultado es un texto larguísimo pero donde todo está conectado. Exacto. Y ese texto puede llegar a millones de tokens, cada token es una pieza mínima de texto, como una palabra o parte de una palabra. Millones de tokens es una cantidad enorme de información.
Lo importante es que esas conexiones no son artificiales, son dependencias reales que existen en el código, y el modelo aprende a seguirlas. Pero, vale, me parece muy bonito en teoría. ¿Cómo saben que realmente funciona? ¿Que el modelo aprende algo útil con estos datos y no solo ruido? Buena pregunta, porque aquí es donde está la prueba. Lo que hicieron fue coger el entrenamiento estándar de contexto largo con libros, artículos, código plano, y sustituir solo un 12% de esos datos por los datos Optolon. El resto seguía siendo el corpus tradicional. Con ese cambio relativamente pequeño, los modelos mejoraron de forma significativa en varias tareas: recuperar información lejana, seguir el estado de variables a lo largo de un proceso, y tareas de agente, es decir, cuando el modelo tiene que ejecutar acciones en un entorno, como manejar una herramienta o navegar una interfaz. ¿Y solo con un 12%? Eso suena a un rendimiento muy bueno por poco esfuerzo. Sí, hay un detalle aún más interesante: también mejoraron en código corto, no solo en contextos largos. O sea, entrenar con estos contextos de dependencias profundas también les ayuda a usar mejor las APIs en situaciones de código normal y corriente. Es como si el modelo aprendiera a ver las conexiones entre piezas de código aunque estén cerca, no solo cuando están lejos. O sea, el beneficio no se queda en el caso extremo de millones de tokens, sino que se traslada al día a día. Eso lo hace mucho más práctico. Exacto. Y todo con un pipeline que básicamente extrae la estructura que ya existía en el código pero que nadie estaba aprovechando. En resumen, si quieres que un modelo maneje contextos largos, no le des más texto plano, dale texto donde las piezas realmente se necesitan unas a otras. Eso tiene mucho sentido. Pero dices que hay 3 trabajos. ¿El segundo va por otro lado, no? Sí, cambiamos de enfoque. El segundo trabajo parte de un problema distinto. Un modelo puede ser excelente resolviendo ecuaciones y también excelente planificando rutas, pero ¿qué pasa cuando tiene que resolver primero la ecuación y luego usar ese resultado para planificar la ruta? Ahí aparece un fallo que no se ve cuando evalúas cada habilidad por separado. Ah, ya veo. Es como un cocinero que sabe hacer una bechamel perfecta y también sabe deshuesar un pollo. Pero si le pides que haga primero una bechamel y luego, con esa salsa, prepare un plato que requiere deshuesar el pollo, se bloquea. No es que no sepa hacer cada cosa, es que no sabe encadenarlas. Esa es la clave. A eso le llaman cambio de habilidad, skill switching, y han creado una forma de medirlo llamada entropía de habilidad. Básicamente cuantifica lo difícil que es para un modelo pasar de una habilidad a otra dentro de una misma cadena de razonamiento. Cuanto más distintas sean las habilidades implicadas, por ejemplo, pasar de razonamiento matemático a planificación temporal, más alta es la entropía. Vale, y para medir eso construyeron un benchmark específico, supongo. ¿Cómo se llama? Skill acento circunflejo 2 bench. Lo montaron sobre 558 habilidades distintas en 9 dominios diferentes: matemáticas, programación, planificación, razonamiento jurídico, etc., y cada tarea del benchmark combina varias de esas habilidades en secuencia, con distintos niveles de entropía. El experimento es muy directo: evaluaron modelos punteros, 8 de los mejores cerrados y 4 de código abierto, y el resultado es claro: a mayor entropía de la tarea, menor precisión. Los modelos fallan más cuanto más tienen que cambiar de habilidad. O sea, que el problema no es que no sepan hacer las cosas, es que no saben alternar entre ellas. Es como si tuvieran un cerebro con compartimentos estancos. Exactamente. Y eso es un problema enorme para lo que llamamos razonamiento de largo horizonte, tareas que requieren muchos pasos, cada uno con una habilidad diferente. Porque en la vida real, un problema complejo rara vez usa una sola destreza: primero analizas datos, luego interpretas resultados, después tomas una decisión, y cada paso exige una habilidad distinta. Aquí viene la parte más interesante: los autores no se quedaron en medir el problema, sino que convirtieron esa entropía de habilidad en una señal de entrenamiento. Crearon un sistema de aprendizaje por refuerzo donde el modelo, en cada paso de su razonamiento, no solo tiene que dar la respuesta correcta, sino también etiquetar qué habilidad está usando en ese momento. Espera, el modelo tiene que decir, ahora estoy usando matemáticas, y luego, ahora estoy planificando. ¿Y cómo sabe si acierta en la etiqueta? Exacto. La recompensa que recibe el modelo tiene 2 componentes: una por la corrección del paso, si la respuesta intermedia es correcta, y otra por la alineación entre la secuencia de habilidades que el modelo predice y la secuencia real que debería seguir, la que llaman secuencia de habilidad dorada. Es como si en un examen de cocina no solo te evaluaran por si el plato sale bien, sino también por si identificas correctamente en qué momento estás emulsionando, en cuál estás horneando, y en cuál estás emplatando. Vale, y supongo que al forzar al modelo a ser consciente del cambio de habilidad, mejora su capacidad real de hacer esos cambios. ¿Qué resultados obtuvieron? Rotundos. Cogieron el modelo Win3-4b, un modelo de código abierto de 4.000 millones de parámetros, y pasó de un 34,4% de acierto en el benchmark Skill Superíndice 2 bench a un 68,4%. Más del doble. Con el Win3-1-7b el salto fue de un 14,6% a un 40,1%.
Estamos hablando de mejoras que cambian completamente el comportamiento del modelo. Eso es un salto bestial. Pero claro, supongo que ese entrenamiento requiere tener el benchmark con las secuencias de habilidad etiquetadas. ¿Es algo que solo funciona con datos hechos a medida? Aquí viene lo mejor. Demostraron que el mismo pipeline funciona con datos existentes que no fueron diseñados para esto. Por ejemplo, aplicaron su método de entropía de habilidad sobre OpenR1, MAT, un conjunto de datos de razonamiento matemático que ya existía, y también mejoraron los resultados. Eso significa que la entropía de habilidad no es una señal de entrenamiento atada a un benchmark concreto, sino un principio reusable. Puedes coger datos de razonamiento que ya tengas, etiquetar las habilidades involucradas, y entrenar al modelo para que aprenda a cambiar de marcha. O sea, que no necesitas un dataset especializado y carísimo. Con datos que ya tienes, puedes aplicar esta idea y conseguir que el modelo aprenda a alternar entre habilidades. Eso lo hace muy práctico para cualquiera que esté entrenando modelos. Exactamente. La idea clave de este trabajo es que el problema no es solo que el modelo sepa hacer cada cosa, sino que sepa cuándo está haciendo cada cosa y pueda cambiar conscientemente. Y han encontrado una forma de enseñarle eso con una receta que cualquiera puede replicar. Y el tercer trabajo, Nemotron Greek, aborda un problema distinto pero con el mismo espíritu: adaptar un modelo al griego moderno, un idioma con pocos recursos digitales. Construyeron su propio corpus extrayendo texto de fuentes diversas, ajustaron el sistema de recuperación, como el modelo busca información relevante, y anclaron la generación a dominios especializados como medicina o derecho. Es decir, no se limitaron a traducir un modelo en inglés, sino que rehicieron todo el pipeline para que el contexto fuera realmente útil en griego. O sea, que los tres trabajos, desde ángulos muy distintos, lo que hacen es lo mismo: asegurarse de que el modelo tenga el contexto adecuado, ya sea siguiendo dependencias de código, etiquetando el cambio de habilidad, o adaptando todo el ecosistema a un idioma concreto. Exacto. Y con eso, 3 ideas para llevarse. Primera, para entrenar con texto largo no vale cualquier texto, necesitas datos con dependencias reales entre partes lejanas, como las que tiene el código fuente. Segunda, capacidad de cambiar de habilidad dentro de un razonamiento es un cuello de botella medible y entrenable, no un misterio. Tercera, los principios de adaptación de contexto, corpus, recuperación, generación, se pueden aplicar a cualquier dominio o idioma, no solo a los ricos en datos. En los 3 casos, la clave no es hacer modelos más grandes, sino darles el contexto que necesitan para conectar los puntos. Y al final, es eso, un modelo es tan bueno como el contexto que recibe. Si le das piezas sueltas, nunca aprenderá a unirlas. Esa es la lección. Hasta aquí el episodio de hoy. Imagínate que necesitas buscar en documentos legales o médicos escritos en griego moderno, y los sistemas de búsqueda más avanzados ni siquiera contemplan ese idioma. Pues eso es exactamente lo que encontraron los autores de este primer trabajo. El griego moderno brillaba por su ausencia en los modelos de recuperación de NVIDIA y en los benchmarks multilingüe principales. ¿Y eso es un problema real o una curiosidad académica? Porque yo asumo que si el griego no está, algo como el inglés o el chino lo cubre todo. Problema real, sobre todo en sectores clave. En energía, finanzas, derecho y medicina, tener un sistema de recuperación de información, lo que llamamos RAG, generación aumentada por recuperación, que funcione en griego no es un lujo. Y lo curioso es que al empezar a probar, descubrieron que un método clásico y casi trivial llamado BM25, básicamente contar palabras clave, superaba a varios modelos modernos de recuperación densa multilingüe cuando se enfrentaban a corpus griegos especializados. O sea, que lo más sencillo le ganaba a lo más sofisticado. ¿Y eso por qué? ¿Los modelos densos no estaban entrenados con suficiente griego? Exacto. Es como si tuvieras un traductor universal que funciona genial para 10 idiomas, pero para el 11º apenas balbucea. Así que los autores montaron una tubería completa de adaptación. Primero minaron corpus específicos en griego, luego generaron datos sintéticos de entrenamiento, parejas de pregunta y documento relevante. Y fine tunearon el modelo de recuperación Nemotron de 1B de parámetros con 65.773 de esas parejas. El resultado, la métrica de precisión NDCG@10 saltó de 0.362 a 0.835. En lenguaje llano, pasó de acertar más o menos 1 de cada 3 veces a acertar más de 8 de cada 10. Una mejora brutal. Pero me imagino que ese aprendizaje no se queda solo en los dominios especializados. ¿Se transfiere al griego general? Sí, la competencia lingüística se transfiere al griego de dominio general, pero con un matiz importante: la ventaja sobre el BM25 sigue siendo dependiente del dominio. Para textos muy especializados, el modelo fino tuneado gana claramente; para temas más generales, a veces el BM25 se defiende igual de bien. Esa es una limitación que reconocen: la adaptación funciona, pero no es una varita mágica para todo. Y no solo mejoraron el recuperador. También adaptaron el lector, que es el modelo que genera la respuesta final a partir de los documentos recuperados. Usaron un Nemotron de 30.000 millones de parámetros, pero con una técnica llamada LoRa que permite ajustarlo sin tener que reentrenarlo entero.
Lo entrenaron para que, dado un contexto en griego, responda correctamente citando sus fuentes. ¿Y eso funcionó? Porque si el recuperador ya encuentra los documentos, el lector tiene que ser capaz de entenderlos y responder en griego, que es justo donde fallaban los modelos genéricos. Funcionó y mucho. La corrección de las respuestas pasó del 29,4% al 66,9%. Es decir, antes acertaba menos de 3 de cada 10 respuestas, después, casi 7 de cada 10. Y además mejoró la fidelidad, que no invente cosas, y la calidad de las citas, que es clave en aplicaciones legales o médicas donde necesitas saber de dónde saca cada afirmación. Eso es un salto enorme. Y supongo que para poder medir todo esto de manera fiable necesitarían un conjunto de pruebas específico para griego, ¿no? No vale usar benchmarks en inglés y traducirlos. Exacto. Por eso crearon ERA, el primer benchmark a gran escala para generación aumentada por recuperación en griego. Es un conjunto de preguntas y respuestas con documentos de referencia, diseñado específicamente para evaluar tanto la recuperación como la generación. Y lo han liberado junto con los modelos adaptados para que otros investigadores puedan seguir trabajando en ello. O sea, que ponen las bases para que el griego deje de ser un idioma invisible en este campo. Pero me queda la duda, ¿esa ventaja sobre el BM25 que mencionabas antes, se mantiene en todos los dominios o hay matices? Hay matices importantes. La competencia lingüística general, entender griego, si se transfiere a cualquier dominio. Pero la ventaja sobre el BM25, que es el método clásico de contar palabras clave, depende del dominio. En textos muy especializados, el modelo fino tuneado gana claramente porque capta relaciones semánticas que el BM25 no ve. Pero en temas más generales, a veces el BM25 se defiende igual de bien. La adaptación no es una varita mágica para todo. Entonces la lección es, si trabajas con griego especializado, merece la pena hacer el esfuerzo de adaptación. Pero si es para búsquedas generales, igual el clásico BM25 te sirve. Exactamente. Y ese es un buen resumen. La adaptación funciona, pero hay que saber cuándo merece la pena aplicarla. Vale, cambio radical de tema. El segundo paper plantea un rompecabezas que me tiene intrigado. Si entrenas un modelo factorizado, digamos, representas una matriz W como el producto de dos matrices más pequeñas, U por V traspuesta, el descenso por gradiente busca soluciones de rango bajo de forma natural. Pero Adam, partiendo de la misma inicialización, no lo hace. ¿Cómo es posible si ambos optimizan la misma función de pérdida? Buena pregunta. La clave está en lo que se llama simetría gauge. La función de pérdida tiene una propiedad curiosa: puedes transformar U y V de cierta manera, multiplicarlas por una matriz ortogonal Q y su inversa, y el valor de la pérdida no cambia. Es como si tuvieras un pastel que sabe igual lo cortes en triángulos o en cuadrados. El descenso por gradiente aprovecha esa simetría para buscar soluciones de rango bajo, pero solo si el optimizador respeta esa simetría. O sea, que no todos los optimizadores son simétricamente amigables. ¿Qué condiciones tiene que cumplir uno para respetar esa simetría gauge? Tiene que ser lo que llaman gauge equivariante. Básicamente, si transformas los parámetros con esa simetría, el optimizador debe actualizarlos de forma coherente con esa transformación. El descenso por gradiente clásico lo cumple, el Momentum también, y métodos más modernos como Muon o Champú también. Pero Adam, RMS-Prop y todos los métodos que funcionan por coordenadas, es decir, que ajustan cada parámetro de forma independiente, no lo cumplen. Y al romper esa simetría, pierden el sesgo implícito hacia soluciones de rango bajo. Entonces Adam está ciego a esa estructura geométrica. Pero si todos optimizan la misma función de pérdida, ¿cómo se nota esa diferencia en la práctica? ¿Llegan a soluciones distintas? Sí, y de forma dramática. Los autores demuestran un teorema de estructura: las únicas reglas de actualización sin memoria que son equivariantes son las que usan precondicionadores determinados por la matriz de Gram, básicamente, métodos que miran las correlaciones entre parámetros, no cada uno por separado. Y luego lo llevan a la práctica. En un problema de recuperación de matrices con información insuficiente, Matrix Sensing, probaron 9 métodos de optimización distintos. Los que respetan la simetría encuentran soluciones de rango bajo mucho más cercanas a la verdad original. Los que no, se pierden. Pero dices que hay una familia de métodos intermedios, ¿no? Porque no es todo blanco o negro. Exacto. Hay un continuo, desde métodos puramente por coordenadas como Adam hasta métodos completamente compartidos como el descenso por gradiente. Si vas ajustando un parámetro que controla cuánto se comparte la tasa de aprendizaje entre dimensiones, el sesgo hacia rango bajo aparece de forma monótona. Eso aísla la causa, la anisotropía, que cada parámetro tenga su propia tasa de aprendizaje, es lo que rompe el sesgo. Y luego hay un hallazgo curioso con Muon: si todas las actualizaciones tienen la misma tasa, recupera perfectamente objetivos de rango bajo, pero pierde ventaja cuando el espectro de la matriz se vuelve más complejo. Le llaman espectro programado para reconciliar resultados contradictorios que se habían publicado. ¿Y en Transformers, qué es donde esto importa de verdad, cómo se manifiesta?
Porque ahí las matrices de atención tienen esa estructura factorizada. Ahí viene lo más impactante. En el primer paso de entrenamiento, Adam ya separa dos inicializaciones que son gauge equivalentes, es decir, que representan la misma red, mientras que los optimizadores equivariantes se mantienen idénticos dentro de la precisión de coma flotante. Al final del entrenamiento, los invariantes por cabeza, el producto W-Q traspuesta por W-K, acaban con una diferencia del 56% en distancia de Frobenius. Esa brecha no la puede cerrar ninguna rotación por cabeza. La elección del optimizador no es un detalle de ajuste, es una decisión sobre qué solución generalizadora selecciona el modelo. Vale, entonces la teoría está clara, unos optimizadores respetan la simetría y otros no. ¿Pero cómo se traduce eso en la práctica? ¿Hicieron experimentos para ver las diferencias reales? Sí, y son muy reveladores. Montaron un problema de recuperación de matrices, imaginemos que tienes una foto pixelada y quieres reconstruir la imagen original a partir de muy pocos puntos. Probaron 9 métodos de optimización distintos y midieron cuánto se equivocaban al recuperar la matriz verdadera. Los que respetan la simetría gauge encontraban soluciones mucho más cercanas al original. Los que no, se desviaban. Pero dices que hay un continuo, no dos categorías separadas. ¿Cómo se explora ese continuo? Diseñaron una familia de métodos con un único parámetro que va desde el enfoque puramente por coordenadas, cada parámetro con su tasa, hasta el completamente compartido, todos con la misma tasa. Y al mover ese parámetro, el sesgo hacia rango bajo aparece de forma gradual y monótona. Eso aísla la causa, la anisotropía, que cada parámetro aprenda a su propio ritmo, es lo que rompe la simetría y pierde el sesgo. Y luego mencionabas algo de muon y resultados contradictorios. ¿Qué pasaba con ese optimizador? Había dos estudios que llegaban a conclusiones opuestas sobre muon. Los autores de este paper lo resuelven con lo que llaman espectro programado. La idea es simple, si todas las actualizaciones tienen la misma tasa, muon recupera perfectamente objetivos de rango bajo. Pero cuando la matriz tiene una cola espectral larga, muchos valores propios pequeños, esa ventaja desaparece. Depende de la estructura de los datos, no del método en sí. ¿Y en Transformers, que es donde esto realmente importa, se ve esa diferencia desde el principio? Desde el mismísimo primer paso. Cogen dos inicializaciones que son gauge equivalentes, representan exactamente la misma red, solo con una rotación interna. Adam las separa en el paso 1, mientras que los optimizadores equivariantes se mantienen idénticos dentro de la precisión de coma flotante. Al final del entrenamiento, los invariantes por cabeza, el producto de las matrices de consulta y clave, acaban con una diferencia del 56% en distancia de Frobenius. Esa brecha no la puede cerrar ninguna rotación interna. 56% de diferencia para la misma red inicial. Eso no es un detalle menor. ¿Y cómo se traduce en rendimiento real? Pues en datos de hiperespectrales, imágenes satelitales con muchas bandas de color, entrenaron hasta que la pérdida era idéntica entre métodos. Y el descenso por gradiente con esa misma pérdida de entrenamiento, reducía el error en datos no vistos entre un 43 y un 44% en los casos de menor densidad de muestreo. La conclusión es clara, la elección del optimizador no es un detalle de ajuste. Es una decisión sobre qué solución generalizadora selecciona el modelo entre todas las posibles. Pasamos de matrices a materia gris. El tercer paper intenta predecir cómo evolucionará la forma de una estructura subcortical del cerebro a partir de unas pocas exploraciones previas. ¿Para qué sirve eso exactamente? Para pronóstico y para enriquecer ensayos clínicos. Si sabes que el hipocampo de un paciente se está encogiendo de una determinada manera, puedes anticipar la progresión de enfermedades como el Alzheimer. El problema es que los métodos existentes extrapolan las trayectorias de los vértices directamente, como si siguieras puntos individuales en la superficie, y eso no garantiza que la superficie resultante sea anatómicamente válida. O sea, que podrías obtener una forma que no parece un cerebro real. ¿Y qué hacen distinto aquí? En lugar de predecir dónde va cada punto, predicen la geometría intrínseca de la superficie, el tensor métrico, que es básicamente cómo se miden distancias y ángulos sobre la propia superficie. Lo hacen en tiempo continuo condicionado por una codificación de Fourier del tiempo de predicción, y luego reconstruyen la superficie con un solucionador diferencible que mantiene la forma lo más rígida posible. Al entrenar todo el proceso de extremo a extremo midiendo el error en los vértices, la superficie predicha siempre es una superficie válida. ¿Y funciona mejor que lo que había? Porque suena a mucho esfuerzo para un resultado quizás marginal. Nada marginal. Sobre 14 estructuras subcorticales del dataset ADNI, el modelo, lo llaman MTGNN, reduce el error medio de vértice un 2,29% respecto a la media temporal, con un valor P de 6,1 por 10 a la menos 5. Y gana en las 14 estructuras. Supera a la regresión geodésica de formas y a un transformer de mallas, y la ventaja se amplía cuanto más lejos se quiere predecir. No es una mejora pequeña, es cualitativamente distinta porque la predicción siempre es una superficie anatómicamente plausible. Vale, déjame que intente ver el hilo común. El primer paper adapta un modelo de recuperación al griego porque el genérico no funcionaba.
El segundo demuestra que Adam rompe una simetría que el gradiente descendente aprovecha, y eso cambia qué solución encuentra. Y el tercero predice formas cerebrales aprendiendo la geometría intrínseca en lugar de puntos sueltos. Los tres van de estructura, ¿no? Exacto. Los tres trabajos enseñan que lo genérico no basta. El modelo multilingüe de catálogo no entiende griego legal, Adam no ve la simetría que le daría soluciones de rango bajo, la predicción de vértices sueltos no garantiza una superficie cerebral válida. En cada caso hay que imponer la estructura correcta, el fine tuning lingüístico, la equivariancia gauge, la geometría intrínseca. Y cuando se hace, los resultados cambian de forma dramática. Entonces, la lección práctica para alguien que trabaja con estos modelos sería: no asumas que lo que funciona para el caso general funciona para tu caso concreto. Tienes que encontrar la estructura específica de tu problema, idioma, simetría, geometría, y sesgar el modelo hacia ella. Esa es la idea clave para llevarse. Y el bonus de este episodio es que la estructura no siempre es obvia. Que Adam rompa una simetría no es algo que notes mirando la pérdida, que predecir la forma del cerebro requiera el tensor métrico no es lo primero que se te ocurre. Por eso estos papers son valiosos, porque descubren qué estructura importa y cómo incorporarla. Y eso en IA aplicada, marca la diferencia entre un sistema que funciona en el paper y uno que funciona en el mundo real. Piensa en un alumno que solo escucha al profesor pero no mira la pizarra. Cada vez que le preguntas, repite lo que ha oído, pero si la pizarra tiene información clave, la ignora. Pues eso es exactamente lo que les pasa a los modelos multimodales, procesan texto e imágenes, pero el texto les domina tanto que lo visual pasa a un segundo plano. A esto se le llama desequilibrio modal. O sea, que el modelo tiene ojos pero no los usa. Recibe una foto y una descripción, y al final se fía más de las palabras que de lo que ve. ¿Y eso es un problema gordo? Es un problema enorme porque el diseño promete que va a integrar ambas fuentes, pero en la práctica el texto se come a la imagen. Hasta ahora, los métodos de automejora, lo que llaman destilación autosupervisada, intentaban aprovechar información privilegiada de distintas fuentes para enseñar al modelo, pero ignoraban que ese desequilibrio existe. Por eso la información visual bien diseñada acababa infrautilizada. Entonces, ¿cómo le das la vuelta? Si el problema es que el texto aplasta a lo visual, supongo que la solución no es simplemente darle más imágenes, porque el sesgo sigue ahí. Exacto. Y aquí viene lo interesante, los investigadores de este trabajo se dieron cuenta de que el propio desequilibrio puede ser la señal que necesitan. Construyeron dos profesores artificiales, uno con la imagen ampliada, que fuerza al modelo a fijarse en los detalles visuales, y otro con la imagen tapada, que solo puede responder con texto. Al comparar cómo responde cada uno, la diferencia entre sus respuestas indica si el modelo está usando bien lo visual o no. Ah, vale. Es como tener un entrenador que te corrige solo cuando estás desequilibrado, no cuando ya estás bien plantado. Si el profesor con imagen ampliada acierta y el de la imagen tapada falla, sabes que el modelo necesita aprovechar más lo visual. Esa es la idea. Esa diferencia define una región de confianza de equilibrio modal, una zona donde el modelo está usando bien ambas fuentes. Solo los tokens que caen dentro de esa zona se usan para la automejora, y los que están fuera se ignoran. Así, el modelo aprende a buscar el equilibrio por sí mismo, sin necesidad de forzarlo desde fuera. Vale, pero eso suena bonito en teoría. Como sabes, en la práctica, si un token concreto está usando bien lo visual o no. ¿Dónde pones el listón para decidir, esto sí, esto no? Pues midiendo la diferencia entre lo que dice el profesor con imagen ampliada y el profesor con imagen tapada. Cuando ambos coinciden, el modelo está respondiendo solo con texto, no mira la imagen. Cuando el de la imagen ampliada da una respuesta mucho más segura, con una probabilidad más alta, que el de la imagen tapada, ahí tienes la señal de que el modelo está usando bien lo visual. Esa diferencia define la región de confianza. O sea, que no es un sí o no, es un gradiente. Cuanto más se aleje la respuesta del profesor positivo de la del negativo, más seguro estás de que el modelo está integrando la imagen. Exacto. Y lo interesante es que no usan todos los tokens para automejorarse, solo los que caen dentro de esa zona de equilibrio. Los tokens donde el modelo ya está bien equilibrado o donde está claramente desequilibrado hacia el texto se descartan. Es como un entrenador que no corrige todos los ejercicios de un atleta, solo aquellos donde el atleta estaba claramente descompensado. Si ya está bien plantado, no lo toca. Entiendo. Y supongo que eso también ahorra coste de computación, porque no tienes que procesar todo el rato todos los tokens. Justo. Y no solo ahorra coste, sino que mejora los resultados. Lo probaron en 6 bancos de pruebas diferentes, con 4 modelos multimodales distintos y frente a 5 métodos de post-entrenamiento. En todos los casos, el modelo con OPDV mejoraba su razonamiento visual y, además, entrenaba más rápido. Hablamos de pasar de acertar 3 de cada 4 veces a acertar 9 de cada 10 en tareas visuales complejas. 9 de cada 10, eso es un salto enorme. Y todo porque dejaron de ignorar el desequilibrio y lo convirtieron en la propia señal de aprendizaje. Es como si el problema fuera también la solución.
Exactamente. La clave del trabajo es esa, darse cuenta de que el desequilibrio modal no es un obstáculo que sortear, sino una fuente de información valiosa. Los profesores artificiales, uno que fuerza a ver, otro que obliga a no ver, actúan como sondas que revelan donde el modelo necesita ayuda visual. Y con esa información, selecciona solo los tokens que merecen ser corregidos. Me gusta. Es como si hubieran creado un espejo que le dice al modelo, mira, aquí estás haciendo trampa, solo usas el texto. Aquí no, aquí sí estás mirando la imagen. Y el modelo se corrige solo en los puntos donde hace trampa. Esa es la intuición. Y al hacerlo, el modelo aprende a buscar el equilibrio por sí mismo, sin que nadie le fuerce desde fuera. Es destilación autosupervisada, pero con una brújula que apunta al equilibrio visual. Cambiamos de tercio. Hasta ahora hablábamos de cómo mejorar el razonamiento visual de un modelo. Pero hay otro problema enorme cuando entrenas modelos con datos de miles de usuarios, la privacidad. Imagina que quieres enseñar a un modelo a reconocer escritura a mano sin que los datos de cada usuario salgan nunca de su teléfono. El aprendizaje federado. Cada dispositivo entrena localmente y solo envía las actualizaciones del modelo, no los datos. Pero si envías las actualizaciones tal cual, un atacante podría reconstruir información sensible, ¿no? Exacto. Necesitas dos cosas a la vez, que el mensaje sea pequeño, para no saturar la red, y que sea privado, es decir, que no delate los datos de entrenamiento. Hasta ahora, los métodos de cuantificación vectorial existentes, como VQSGD, usaban construcciones geométricas en altas dimensiones, pero introducían una varianza que dependía del número de dimensiones. Cuantas más dimensiones, peor. O sea, que cuanto más complejo es el modelo, más ruido se cuela. Y el ruido destruye la utilidad del modelo. ¿Y qué proponen con SSTQ? Pues una combinación muy astuta. Usan lo que llaman marcos igual norma sobre muestreados, piensa en ellos como un conjunto de proyecciones redundantes del mismo vector, y luego submuestran coordenadas al azar, de manera que solo envían una fracción de la información, pero suficiente para que el receptor pueda reconstruir la dirección general. Es como si en lugar de enviar el álbum de fotos entero, enviara solo unas pocas fotos borrosas, pero con la suficiente información para que el destinatario capte la idea general sin poder reconstruir los detalles exactos. ¿Voy bien? Esa es la analogía perfecta. Y además introducen dos variantes, una versión de respuesta aleatoria plana, que es más simple y robusta, y otra versión con ruido de Laplace, que funciona mejor cuando quieres usar más bits por mensaje. La clave es que logran un error cuadrático medio óptimo, el mínimo teórico posible, usando solo unos pocos bits por cliente. ¿Esos bits, cuántos son exactamente? Porque en el mundo real, el ancho de banda importa, y mucho. Pues logran la comunicación con el logaritmo en base 2 del número de dimensiones, más unos pocos bits adicionales. En la práctica pasas de enviar cientos o miles de bits a enviar, por ejemplo, unos 20 bits por actualización. Y además demostraron que la varianza que introduce el código, el error de cuantificación, escala con 2 elevado a b, no con 4 elevado a b como en métodos anteriores. Es decir, el doble de precisión por la mitad del coste. ¿Y eso se traduce en mejoras reales? Porque una cosa es la teoría y otra que el modelo aprenda bien. Lo probaron en tareas de aprendizaje federado con los datasets CIFAR, 10 y FASIOM-NIST, comparándolo con los métodos de referencia. SSTQ consiguió mejor precisión con menos comunicación y más privacidad. Es un equilibrio que hasta ahora parecía imposible, comprimir sin perder utilidad y mantener la privacidad sin sacrificar rendimiento. O sea, que al final, con SSTQ puedes tener la tarta y comértela, menos datos enviados, más privacidad y mejor modelo. Eso es un triple salto mortal. Exacto. La gracia está en que el submuestreo, enviar solo una parte de la información, combinado con los marcos geométricos, hace que el ruido que introduces para proteger la privacidad sea más eficiente y no degrade el aprendizaje. Es como si en lugar de empeorar la foto, la borrosidad intencionada fuera precisamente lo que permite que el mensaje pase sin ser espiado. Pasamos al tercer tema, que cambia completamente de enfoque. Hasta ahora hemos visto cómo mejorar el razonamiento visual y cómo comprimir con privacidad. Pero hay otro problema fundamental. Cuando le hablas a un asistente por voz, ¿cómo se asegura de que te ha entendido bien? Tradicionalmente los sistemas de comprensión del lenguaje hablado, SLU por sus siglas, funcionan con comandos cerrados, enciende la luz, pon música, y ya está. Pero si dices algo más abierto como hace un poco de fresco, no, el modelo se queda en blanco. Claro, porque interpretar intenciones implícitas es muy distinto a reconocer órdenes exactas. Y el salto de comandos cerrados a intenciones abiertas es enorme. ¿Qué proponen con esto de Spoken Function Calling? Pues cambiar la perspectiva. En lugar de intentar que el modelo entienda frases sueltas, le das una serie de funciones estructuradas, como si fueran recetas de cocina, y el modelo tiene que traducir lo que oye a una de esas recetas. Es como un camarero que no solo anota lo que pides, sino que lo traduce a una receta estándar que la cocina entiende. Una ensalada sin cebolla, por favor, se convierte en los parámetros de una función pedir --plato con el campo. Sin --cebolla igual a verdadero.
Ah, vale. Es como pasar de entender frases sueltas a tener un catálogo de acciones posibles con sus parámetros. El modelo no tiene que adivinar qué quieres decir, solo tiene que emparejar lo que dices con la función adecuada y rellenar los campos. ¿Y cómo consiguen que el modelo aprenda eso? Ahí está la clave. Construyeron un dataset sintético llamado SFC Bench usando un sistema multiagente, varios modelos generan conversaciones, las etiquetan con funciones y luego las validan. Así crean un conjunto de datos enorme y variado sin necesidad de grabar horas de conversaciones reales. Luego entrenan modelos de lenguaje grandes, tanto de texto como de audio con ese dataset, y los resultados muestran que este enfoque supera claramente al SLU tradicional. ¿Y en qué se nota exactamente la mejora? Porque si el modelo solo sabe emparejar frases con funciones, parece una tarea mecánica. No es tan mecánica porque las funciones pueden tener parámetros opcionales, combinaciones, y el modelo tiene que entender el contexto. Por ejemplo, si dices llámame un taxi, pero no muy caro, el modelo tiene que extraer la intención pedir --taxi, y además inferir que no muy caro se traduce a un parámetro de precio máximo. Eso es mucho más sofisticado que simplemente reconocer la palabra taxi. Y lo demostraron tanto en modelos de solo texto como en modelos de audio, donde la entrada es voz directa, no texto escrito. O sea, que al final, el modelo deja de ser un loro que repite comandos y se convierte en un traductor de intenciones. En lugar de entender palabras sueltas, entiende la estructura subyacente de lo que quieres hacer. Y todo con un dataset generado sintéticamente, sin necesidad de grabar a miles de personas. Esa es la idea. Lo interesante es que el enfoque es agnóstico al dominio, puedes definir funciones para cualquier cosa, reservar restaurantes, pedir productos, controlar dispositivos, y el modelo aprende a mapear el lenguaje natural a esas funciones. Es un paso hacia asistentes de voz que realmente entienden lo que quieres, no solo las palabras exactas que dices. Y el último trabajo de hoy aborda algo que parece de sentido común, pero que los modelos apenas empezaban a hacer, pensar 2 veces antes de responder. Es un modelo de lenguaje recursivo encadenado, Chain Recursive Language Models, donde el modelo se pasa su propia respuesta por un bucle varias veces, refinando el razonamiento en cada paso. Espera, ¿no es eso simplemente repetir el mismo error? Si el modelo ya ha dado una respuesta, lo que vuelva a generar partirá del mismo sesgo. ¿Cómo evitas que sea un bucle de autoengaño? Ahí está la clave, no es una simple repetición, sino un refinamiento con realimentación interna. En cada iteración, el modelo puede detectar incoherencias en su propia respuesta anterior y corregirlas. Es como cuando revisas un borrador, no lees lo mismo, sino que ves lo que falta, lo que sobra y lo que está mal. El modelo hace algo parecido, se da su propia respuesta como entrada adicional y la mejora. O sea, que no es un bucle ciego, sino que en cada vuelta el modelo tiene más información, su propio intento anterior, para hacer un mejor juicio. Como cuando discutes contigo mismo y te das cuenta de que tu primer argumento tenía una grieta. Exacto. Y el resultado es que el modelo puede resolver problemas que requieren varias etapas de razonamiento, como problemas matemáticos o de lógica, donde una sola pasada no basta. La mejora es sustancial en tareas que exigen encadenar pasos, y todo sin necesidad de un supervisor externo que le diga vuelve a intentarlo. Resumen express. OPDV nos deja la idea de que el desequilibrio visual no es un estorbo, sino una señal. El propio desequilibrio te dice cuando el modelo necesita aprender a mirar. SSTQ demuestra que comprimir mensajes y proteger la privacidad no están reñidos, menos bits, menos filtraciones y mejor modelo a la vez. Y tanto Spoken Function Calling como los modelos recursivos encadenados apuntan en la misma dirección, entender intenciones estructuradas en lugar de palabras sueltas, y pensar 2 veces antes de responder. Y si buscas el hilo común de las 4 ideas, todas van a lo mismo, eficiencia y confianza. OPDV entrena más rápido, SSTQ gasta menos ancho de banda. SFC entiende mejor lo que realmente quieres decir, y el modelo recursivo razona con más profundidad. No son trucos aislados, son maneras de hacer modelos más fiables con menos recursos. Exacto. Y esa es la frase con la que te quedas, el problema bien mirado puede convertirse en la herramienta. Lo que parecía un límite, el ruido, el desequilibrio, una sola pasada, se puede reutilizar como ventaja. Hasta aquí el repaso de hoy. Hay un problema con los modelos de lenguaje grandes que parece contradictorio, son bestias para resumir un texto largo, pero se atascan cuando tienen que extraer datos concretos, contar ocurrencias o seguir un razonamiento de varios pasos. Intentan hacerlo todo en un solo viaje mental y colapsan. Es como cuando conduces y tratas de seguir una receta nueva de memoria, tienes que recordar los ingredientes, el orden de cocción, los tiempos, y al mismo tiempo no perder la salida de la autopista. En cuanto te despistas con un paso, el plato se te quema o te pasas la salida. Exacto. El modelo tiene una sola inferencia, un solo pase hacia adelante para explorar el contexto, almacenar estado intermedio, verificar evidencias y producir la respuesta final. Si se equivoca en un paso temprano, ese error se arrastra hasta el final sin posibilidad de corrección. Entonces, la solución sería darle al modelo varias oportunidades, como si pudiera volver a empezar desde cero en cada paso.
Porque el conductor puede parar el coche, releer la receta, y retomar desde ahí. Ahí justo apunta el trabajo que vamos a ver. La idea es fraccionar la tarea grande en trozos manejables, y que cada trozo lo resuelva una llamada nueva al modelo, sin arrastrar el historial completo de la conversación anterior. Solo recibe un resumen compacto de lo que se ha hecho hasta ese momento. O sea, en lugar de un único viaje mental con todo el peso encima, hacemos paradas técnicas. El modelo arranca fresco cada vez, pero con un parte de lo que ya se ha avanzado. Suena más sensato que pretender que una sola pasada lo resuelva todo. Pues a esto lo llaman CHAN-DRLM, Recursive Language Models encadenados. La idea es que cada llamada al modelo es una raíz nueva, un punto de partida fresco. No recibe el historial completo de la conversación anterior, solo el problema original otra vez, más un resumen en texto plano de lo que han hecho las raíces anteriores, una pizarra, el Blackboard donde se dejan anotaciones, y algunos artefactos duraderos que persisten entre pasos. Es como una carrera de relevos. Cada corredor sale desde la línea de salida, no arrastra la fatiga del que le precedió, pero recibe el testigo, el resumen, la pizarra, y sabe por dónde va la cosa. El anterior se puede haber quedado sin aliento, pero el siguiente arranca fresco con la información justa. Esa analogía es perfecta. Y el testigo no es la conversación entera, que sería un tocho imposible de procesar, sino un resumen compacto y estructurado. El modelo no tiene que releer todo el diálogo previo, solo recibe lo relevante, llevamos esto resuelto, esto pendiente, aquí hay un resultado intermedio que usarás. O sea, que el truco no es solo trocear la tarea, sino también controlar qué información viaja entre trozos. Si le pasas todo el histórico, el modelo se vuelve a saturar. Pero si le das solo lo esencial, cada raíz puede concentrarse en su parte sin distraerse. Exacto. Y además, como cada raíz empieza de cero, sin arrastrar el estado interno de la inferencia anterior, puede corregir errores que haya cometido la raíz previa. Si el primer intento extrajo un dato mal, la siguiente raíz lo ve en la pizarra, lo detecta como sospechoso y lo rehace. Eso es clave. En el viaje único del que hablábamos, si el modelo se equivoca al contar un elemento en el paso 2, ya no hay vuelta atrás. Aquí, en cambio, el siguiente corredor puede decir, esto que me pasas no cuadra, lo recálculo. Es como tener un revisor en cada etapa. Y por eso el sistema se llama recursivo, el mismo modelo se llama a sí mismo repetidamente, pero cada llamada es una raíz independiente. La arquitectura define cómo se hace el traspaso, el handoff, cómo se escriben los artefactos en la pizarra y cómo se asegura que el resumen sea fiel y no omita información crítica. Vale, entonces la pizarra no es un bloque de texto libre, ¿tiene una estructura? Porque si cada raíz escribe a su manera, el siguiente no se entera. Tiene un formato acordado, una sección de hechos confirmados, otra de hipótesis pendientes, otra de resultados parciales. Cada raíz sabe qué esperar y dónde escribir. Eso permite que el sistema sea predecible y que la corrección entre raíces funcione. No es magia, es disciplina de formato. Entiendo. Entonces, resumiendo, en lugar de pedirle al modelo que haga una odisea mental de 15 pasos en una sola inferencia, le vamos dando etapas cortas, cada una con su propio contexto limpio, y pasamos el testigo mediante una pizarra estructurada. Así cada paso es manejable y corregible. Eso es. La ganancia no es trivial. En tareas que requieren extraer, contar, ordenar o razonar con múltiples saltos, esta arquitectura evita que un error temprano condene toda la respuesta. Y lo hace sin necesitar un modelo más grande ni más entrenamiento, solo cambiando cómo lo usamos en el momento de inferencia. Cambiando de tercio. El segundo trabajo también juega con la idea de usar el LLM de forma inteligente, pero en un campo muy distinto, la ingeniería química. El problema real es descubrir modelos cinéticos, es decir, ecuaciones que describen a qué velocidad ocurre una reacción química. O sea, saber si una reacción va a tardar segundos o horas, y en qué condiciones. Eso es vital para diseñar reactores, plantas industriales, bioreactores. Pero, ¿cómo se descubre esa ecuación exacta? Tradicionalmente los ingenieros hacen experimentos, miden concentraciones a lo largo del tiempo y ajustan ecuaciones a mano. Pero hay una técnica automática llamada regresión simbólica, un algoritmo que busca combinaciones de operaciones matemáticas que mejor se ajusten a los datos. El problema es que sin conocimiento químico, ese algoritmo propone ecuaciones absurdas, cosas que violan las leyes de la termodinámica. Como si un cocinero propusiera una receta que requiere freír hielo. Matemáticamente puede ajustarse a los datos, pero en el mundo real no tiene sentido. Y ahí es donde entra el LLM, supongo. ¿Puede un modelo de lenguaje distinguir una ecuación química plausible de una disparatada? Esa es la apuesta. El sistema se llama DASIR LLM, y lo que hace es meter un LLM dentro del bucle de la regresión simbólica. En cada ronda, el LLM tiene dos trabajos. Primero, critica los mejores candidatos que ha generado el algoritmo con criterio físico-químico, dice esto no respeta el balance de masas o esto es cinéticamente imposible. Segundo, propone nuevas expresiones candidatas basándose en lo que ha visto y en su conocimiento de química. O sea, el LLM no llega y dice la ecuación final de golpe,
sino que actúa como un revisor y como un generador de hipótesis. Es como un chef que prueba los platos que le trae un aprendiz, dice, esto no casa. El sabor es amargo porque pusiste demasiado de X, y luego sugiere, prueba a reducir la cantidad de cloruro sódico y añadir un toque de ácido. El aprendiz vuelve a cocinar y el chef vuelve a probar. Exactamente. Y lo interesante es que funciona. Lo probaron en 4 casos simulados de complejidad creciente, desde catálisis heterogénea hasta bioprocesos. El sistema combinado redujo el número de iteraciones necesarias para encontrar la ecuación correcta entre un 41 y un 79% comparado con la regresión simbólica tradicional. Reducir iteraciones no suena espectacular, pero si cada iteración implica un experimento de laboratorio, caro, lento, que requiere reactivos y horas de técnico, eso es un ahorro enorme. ¿Y la precisión no se resiente? No. En todos los casos, la precisión predictiva final fue equivalente, R² superior a 0.98, que significa que el modelo explica más del 98% de la variación en los datos. Y lo más llamativo, en más de la mitad de las ejecuciones guiadas, el LLM propuso directamente la estructura correcta del modelo, sin que el algoritmo tuviera que dar muchas vueltas. Eso es impresionante. Pero me surge una duda, el LLM no es un químico experto entrenado en esa reacción concreta. ¿Y si alucina? ¿Y si descarta una ecuación buena porque le parece extraña o propone una disparatada con mucha seguridad? Buena observación. Por eso el sistema no deja que el LLM decida en solitario. El motor de regresión simbólica sigue generando candidatos de forma independiente y el LLM solo guía, no veta. Si el LLM sugiere una pista errónea, el algoritmo puede explorar otras ramas. Es un equipo, no un dictador. Los estudios de ablación, donde quitan partes del sistema para ver qué pasa, muestran que tanto el componente simbólico como el LLM contribuyen al resultado, pero incluso un LLM pequeño retiene la mayor parte de la ganancia. Vale, pero me gustaría que bajaras un nivel más, ¿cómo funciona exactamente esa iteración? Dices que el LLM critica y propone, pero ¿en qué orden y con qué información concreta? Cada ronda empieza con el motor de regresión simbólica, el SR, generando un puñado de ecuaciones candidatas a partir de los datos experimentales. Es un algoritmo de búsqueda que prueba combinaciones de operaciones, sumas, productos, exponenciales, hasta dar con las que mejor ajustan. Luego esas candidatas pasan al LLM. Ahí el LLM las mira y dice si tienen sentido químico o no. Como el chef que prueba los platos del aprendiz y dice, esto no casa. El sabor es amargo porque pusiste demasiado de X. Y luego da pistas sobre qué ingredientes probar en la siguiente ronda. Esa analogía es clavada. El LLM evalúa cada candidata con criterio físico-químico, si respeta balances de masa, si las constantes de velocidad tienen signo físico, si la forma matemática es consistente con la mecánica de reacción. Y luego, basándose en eso y en su conocimiento químico general, propone nuevas expresiones candidatas para que el SR las explore en la siguiente iteración. Y el dato que me llamó la atención. Dices que en más de la mitad de las ejecuciones el LLM propuso directamente la estructura correcta. Eso no es solo guiar, es casi resolverlo. Sí, en más de la mitad de las tandas guiadas el LLM escribió la ecuación exacta que describía la cinética de la reacción. El SR luego la confirmaba con los datos, pero la chispa venía del LLM. Eso acelera brutalmente el proceso, porque pasas de tener que explorar cientos de combinaciones a que el modelo te diga prueba por aquí. Pero, ¿y si el LLM alucina? Porque sabemos que estos modelos son propensos a inventar cosas con total seguridad. ¿Qué pasa si descarta una ecuación buena porque le parece extraña o propone una descabellada? Por eso el sistema no le da el mando único al LLM. El motor de regresión simbólica sigue generando candidatos de forma independiente, explorando su propio espacio de búsqueda. El LLM guía, prioriza, sugiere, pero no veta. Si el LLM propone una pista errónea, el SR puede seguir explorando otras ramas. Es un equipo con pesos y contrapesos, no un dictador. O sea, el LLM acelera la búsqueda, pero el paracaídas lo pone el algoritmo de regresión. Si el modelo se desvía, el SR sigue barriendo otras opciones. Me recuerda a un copiloto que sugiere rutas, pero el piloto sigue mirando el radar y los instrumentos. Exacto. Y los estudios de ablación lo confirman, cuando quitas el LLM, el SR encuentra la ecuación igual, pero tarda el doble o el triple de iteraciones. Cuando quitas el SR y dejas solo al LLM, el sistema pierde robustez. La clave es la combinación. La combinación, bien calibrada, cambia las reglas del juego. El impacto práctico es claro, menos iteraciones para encontrar el modelo correcto significa menos experimentos húmedos. Y un experimento de laboratorio cuesta tiempo, reactivos, personal. Reducir entre un 40 y un 80% las iteraciones se traduce en ahorros muy concretos. O sea, que el método acelera el descubrimiento sin perder precisión. Pero me imagino que esto no es magia, tendrá sus limitaciones. Por ejemplo, los casos que probaron eran simulaciones por ordenador, no reacciones reales en un laboratorio. ¿No? Correcto.
Los 4 casos son in silico, simulados matemáticamente. Eso significa que los datos de partida están limpios, sin ruido experimental, sin errores de medición, sin impurezas que afecten a la reacción. En un laboratorio real, los datos son más sucios, y eso podría dificultar que el LLM distinga una ecuación plausible de una que solo ajusta bien por casualidad. Ya, el salto del simulador al mundo real siempre es traicionero. Y otra cosa, el LLM no es un químico especializado en esa reacción concreta. Tiene conocimiento general de química, pero no sabe los detalles finos de ese catalizador o de ese bioproceso en particular. ¿Eso no limita hasta dónde puede guiar? Exactamente. El LLM inyecta conocimiento general de química, leyes de conservación, tipos de cinética, sentido físico de los parámetros, pero no es un experto en esa reacción específica. Si el dominio es muy nicho con mecanismos poco comunes que no aparecen en la literatura general, el LLM puede no tener el conocimiento implícito para guiar bien. Ahí la ganancia sería menor. Entonces la escalabilidad del método depende de lo que el LLM ya sepa de ese campo. Si le pides que opine sobre una reacción exótica de la que apenas hay textos en Internet, su criterio será mucho más pobre. Pero, ¿y si usas un LLM más pequeño y especializado? Porque mencionaste que probaron uno reducido. Sí, hicieron estudios de ablación, quitar componentes del sistema para ver cómo afecta, y descubrieron que incluso un LLM de tamaño reducido retiene la mayor parte de la ganancia en eficiencia. No hace falta el modelo más grande del mercado. Pero ojo, la calidad del conocimiento implícito del modelo importa. Un LLM entrenado solo con textos de cocina no serviría para química. El conocimiento de dominio tiene que estar presente aunque sea a nivel general. O sea, que el método funciona si el LLM tiene una base sólida en la disciplina, pero no necesita ser un experto. Es como tener un asistente que ha leído muchos libros de química general, pero no ha hecho un doctorado en cinética enzimática. Te puede ahorrar mucho tiempo, pero no te va a descubrir una reacción completamente nueva sin que tú pongas los datos y el algoritmo de búsqueda. Exacto. Y esa es quizá la limitación más honesta del trabajo. Demuestran que la combinación SRLLM acelera el descubrimiento en casos simulados de complejidad creciente, pero validar que funciona igual en laboratorio real, con ruido y con dominios muy especializados, es el siguiente paso. El artículo abre la puerta, no la cierra. Vale, hemos visto 2 trabajos muy distintos, pero ambos comparten una filosofía de fondo que merece la pena destacar como idea para llevar. La primera, fraccionar la inferencia en pasos independientes con resúmenes evita errores en cadena y permite corrección. Eso es ChandRLM. No necesitas un modelo más grande, solo usarlo de forma más inteligente. Y la segunda, los LLMS no solo sirven para generar texto bonito. Pueden guiar descubrimiento científico si les pides que critiquen con criterio de dominio. Eso es DASIR-LLM. En un caso, el modelo se convierte en relevista, en el otro, en catador y sugeridor de recetas. Exacto. Y lo interesante es que ambas ideas convergen en lo mismo. El modelo no actúa como un oráculo que suelta la respuesta definitiva de golpe, sino como un colaborador dentro de un proceso iterativo. En un caso itera sobre trozos de contexto, en el otro itera sobre candidatos a ecuaciones. Pero el patrón es el mismo, usa el modelo varias veces, con información parcial y estructurada, y deja que cada paso corrija al anterior. O sea, que la lección no es técnica, es estratégica. Deja de pedirle al modelo que resuelva el problema entero de una sentada. Mejor dale tareas pequeñas, con contexto limpio, y deja que se repita. Eso cambia cómo pensamos sobre los límites de estos sistemas. Exactamente. Y con eso cerramos. 2 ideas, 2 trabajos, un mismo hilo conductor, usar el modelo de forma iterativa, no como oráculo de una sola respuesta.